Meditando, escudriñando la palabra de Dios en Jeremías capítulo 8. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías capítulo 8, y me confirma con un amén. Cuando lo tenga, bendito sea el nombre del Señor, y que Dios bendiga a todos los hermanos que nos miran en las redes sociales. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a estar leyendo su verso 4 en adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Jeremías capítulo 8, verso 4 en adelante. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice: les dirá a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuchen y oíd, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se apartaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos, quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todo hacen engaño. Y curaron las heridas de las hijas de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uva en la vid, ni higo en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ello. ¿Por qué nos estamos sentados? Reunidos y entremos en la ciudad fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos has dado a beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación, he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpiente, aspidez, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí mi voz de clamor de la hija de mi pueblo, quien viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
Entenebrecido estoy, espanto me han arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que tomes el control de esta palabra, que me ayude a predicarla, Dios mío, me ayude a compartirla, Padre amado, en el nombre de Jesús. Obra en mi vida, Señor, únqueme la mollera de mi cabeza hasta la punta de mis pies, que cada palabra que yo hable, Dios mío, sean palabra tuya y no palabra de hombre. Predicaré tu palabra, Dios mío, y lo haré para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre está hablando, mis queridos hermanos? ¿Cuántos saben que Dios siempre está hablándole a su pueblo? Bendito sea el nombre de Cristo. Así como el Señor le dice aquí al profeta Jeremías, mis queridos hermanos. De tal manera dice la Biblia que aquel tiempo Jehová, sí, le habló al profeta Jeremías para que le hablara, sí, a la casa de Judá, a la casa de Jerusalén, bendito sea el nombre de Cristo, a todas las personas, bendito sea el nombre de Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos, desde el más chico hasta el más grande, desde el más grande hasta el más pequeño, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aún hasta los reyes, aún hasta los príncipes, aún hasta los sacerdotes, aún hasta el profeta y aún hasta los escribas, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque habían dejado a su Dios, se habían desviado del camino. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Dios le enviaba a su profeta para decirle a su pueblo: así dirás a mi pueblo, así mismo le dirá que se arrepienta, que proceda a un arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, mi querido Señor? Dios siempre está diciendo a través de su palabra, porque algo tenemos que entender, que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el impío perezca. Dios quiere que el impío sea salvo, proceda al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dios quiere que el pecador se arrepiente de su mal camino, porque Dios mismo sabe cuál será el destino del impío si no se arrepiente, cuál será el destino del pecador si no se arrepiente de su mal camino. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Un impío es aquel, mi queridos hermanos, que ya conoció de Dios, conoció el evangelio, pero prefirió el pecado, prefirió el mundo, prefirió los placeres de este ciclo. Ese es un impío, mis queridos hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Una persona que se aparta de Dios, que se aleja de su Dios, que corre tras el mal, mis queridos hermanos, amando la perversidad de este mundo. Ese es el impío. ¿Puedes entender, amados hermanos? Una persona que ya sabe hacer lo bueno, pero prefirió lo malo. Ya sabe lo bueno y lo malo, pero va tras de lo malo. Mi querido, ese es el impío, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y Dios quiere que esas personas procedan a un arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios conoce nuestro camino, cómo estamos delante de Él, amados hermanos. Dios sabe cómo estamos delante de Él, cómo estás tú, cómo estoy yo, si estoy a cuenta con Él o no. Bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Dios sabe perfectamente, bendito sea el nombre de Dios, porque de Dios nada podemos ocultar. De su presencia no podemos huir. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos aparentar una cosa en decir: yo estoy bien, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. Dice muchas veces la gente, ¿verdad que sí, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Yo ayudo a los necesitados. Miro a una persona en la calle que está pidiendo una limosna, le doy. Así dice mucha gente, se justifican muchas las veces, mis queridos hermanos, cuando están aquí, pensando, mis queridos hermanos, que con sus obras, lo que ellos hacen, van a entrar a la vida eterna. Cuando están aquí, amados hermanos, cuando la palabra dice claramente que nadie será salvo por sus obras, mis queridos hermanos, ninguna obra puede salvarte, porque el único que salva es Jesucristo, la fe en Él. Y la fe en Cristo produce obras dignas de arrepentimiento en nuestra vida. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
Alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí cuando leemos el capítulo 8 de Jeremías, mis queridos hermanos, en aquel tiempo, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Jeremías le habla a Judá y a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Estaban viviendo en rebeldía, estaban viviendo en pecado Judá y Jerusalén, mis queridos, en aquel tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y Dios le envía a Jeremías que su pueblo se arrepienta, se quebrante delante del Señor, antes que venga una devastación, antes que venga una destrucción sobre ellos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que ya no siguieran las corrientes de los falsos maestros, los falsos profetas, dice la palabra de Dios. Porque aquel tiempo de Jeremías también habían falsos profetas, mis queridos hermanos. ¿Puedes entender? Así como lo hay hoy en día, mis queridos hermanos. Falsos profetas que profetizan mentira, que hacen errar al pueblo de Dios. Falsos maestros, mi quiero decir, que profetizan conforme a su estilo de vida, conforme a su impiedad, mi queridos hermanos, y no conforme a la palabra de Dios. Cuando leemos en Jeremías capítulo 8 en adelante, y menciona en Jeremías capítulo 23, ¿verdad que sí? El Señor me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Jeremías capítulo 28, ahí sale uno, el profeta Ananías, que profetizó mentira, mis queridos hermanos. ¿Cuándo están aquí? Desde los tiempos antiguos hubo falsos profetas, y nada he comparado como la época que vivimos hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Sí? Hasta en día de hoy miramos que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, mis queridos hermanos, y miramos que mucha gente los sigue, mucha gente va en pos de ellos, mis queridos hermanos. A lo mejor porque tiene buena elocuencia la persona, habla bonito, no ofende tanto el pecado, no ofende tanto al pecador. De tal manera dicen al pecador que así andando en sus pecados y parte de este mundo, así van al cielo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Para heredar la vida eterna, el pecador necesita arrepentirse de sus malos caminos. El impío necesita convertirse en sus malos caminos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ese es el falso evangelio que se predica hoy en muchas iglesias, mis queridos hermanos. Pero aún Dios está hablando, aún Dios está llamando, diciéndole: dígale a mi pueblo que mi pueblo es necesario que se arrepienta, que crean verdaderamente en el sacrificio de mi Hijo amado que hizo en la cruz de Calvario. ¿Con qué propósito vino a este mundo? No para rebelarse en contra de mí, sino para que me obedezcan. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así dirá a sí mismo, así ha dicho Jehová, bendito sea el nombre de Dios. Aquel que ha caído, que se levante, bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Porque Dios no quiere que el impío se perezca, que el pecador perezca. Mis queridos hermanos, aquí mismo dice la palabra de Dios, así mismo, así ha dicho Jehová: el que cae no se levanta, ¿sí? El que se desvía no vuelve al camino, ¿sí? ¿Verdad que sí? Cuando usted va buscando un lugar de su trabajo, ¿cuánto aquí trabaja en construcción? La mayoría, ¿verdad que sí? Cuando te manda una dirección, ve a tal casa, aquí vamos a trabajar. A lo mejor la GPS te envía por otro lugar. ¿Acaso te queda perdido en ese lugar? ¿Verdad? Que uno pone la iniciativa de empezar a buscar el camino correcto, el lugar donde la dirección que me enviaron. Empiezan a llamar al patrón, empiezan a llamar a los compañeros del trabajo, por dónde es, por cuál camino es. Cuando están aquí, queridos hermanos, hasta encontrar la dirección correcta. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo Jesús? Alabado. Y cuando uno se tropieza, uno cae, ¿a poco no se levanta? Se queda tirado ahí. ¿Cuántos se han caído aquí, mis queridos hermanos? ¿Caído de qué manera? ¿Se ha tropezado a lo mejor con una piedra? ¿A poco se quedó tirado ahí? ¿Verdad que no? Se levantó, ¿verdad que sí? Por eso el Señor dice, que se pregunta al Señor: ¿pero qué le pasa a mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo que se desvió? ¿Por qué no vuelve por el camino de donde se desvió? ¿Por qué no vuelve a mí? Mi pueblo se tropezó, ¿por qué no se levanta? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿Qué le pasa? El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto me dice el nombre de Cristo? Hoy miramos, hoy en día hay mucha gente que se han desviado del evangelio, mucha gente que están apartados,
Mucha gente que supuestamente, entre comillas, caída, ¿verdad que sí? Así está, mis queridos hermanos. ¿Cuándo están aquí? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que les suceda? ¿Cómo quieren que Dios le hable? ¿Aún no se conforma con la consecuencia de su desobediencia? ¿Aún quieren más castigo? ¿Aún quieren que el diablo lo siga pisoteando? ¿Lo siga trapeando? ¿Sí? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Mira, mis queridos hermanos, lo que le está pasando a Judá y a Jerusalén. Se rebelaban perpetuamente. No se querían arrepentir de sus malos caminos. Bendito sea el nombre de Cristo. Escuche y oíd. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Casi es coincidencia lo que pasa hoy, mis queridos hermanos. ¿Qué he hecho? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que arrepentirme? Dice la gente, mis queridos hermanos. El hombre se autojustifica, la mujer se autojustifica, el joven se autojustifica. ¿De qué me tengo que arrepentir? No he hecho nada malo. De que tenga memoria, no me acuerdo haber estado en una cárcel. No he probado droga, no he probado alcohol, dicen algunos. No he ido a la discoteca a bailar. ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? Mas no sabe el hombre que tiene un pecado en su carne, en su corazón hay pecado. Porque la Biblia dice de que el pecado entró al mundo. Todos somos pecadores, mis queridos hermanos. Desde que el pecado entró al mundo por un hombre, todos somos pecadores. ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? No hay ningún justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y por tanto el hombre necesita arrepentirse, convertirse en sus malos caminos, reconociendo a Cristo glorioso y el sacrificio que Él hizo por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas de las veces autojustifica la persona. ¿Qué he hecho? ¿Qué de mal he hecho? Y si tomo en mi casita. Y si tomo en mi cuartito. Voy por mi cervecita a la tienda, de mi cuartito nada más. ¿Verdad que así se autojustifica el hombre, mis queridos hermanos? Cuando están aquí, ¿a cuántas personas nos hemos encontrado así por las calles cuando le hablamos de Cristo? Amigo, necesita arrepentirte, necesita creer en el Evangelio para ser salvo, porque este es el mensaje que ha sido anunciado desde el principio. Juan el Bautista lo predicó, bendito sea el nombre de Cristo. De tal manera le predicó a los religiosos, ¿sí? A lo que aquellos que decían creer en Dios, servir a Dios, pero en realidad con su hecho demostrar lo contrario. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Le predicó a los gobernantes de aquel tiempo, le predicó a Herodes. De tal manera lo arrestaron por la culpa de Herodías, cuando le dijo que tenía que arrepentirse, que no era lícito estar con la mujer de su hermano Felipe. Cuando están aquí, amados hermanos, de tal manera lo arrestaron, lo metieron a la cárcel. Y de tal manera Herodías pidió la cabeza de Juan, porque Juan le denunció su pecado. Le dijo Juan que necesitaban hacer fruto digno de arrepentimiento, porque de lo contrario, si no se arrepentían, iban a perecer eternamente en el infierno. ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Y de tal manera se autojustificaban. Y de tal manera, con callar la voz de Juan, pensaba que ya era la solución, con darle muerte. Por eso Herodías le pidió la cabeza, ¿verdad que sí? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Pero dice la Biblia que Herodes temía tanto al pueblo, porque tenía a Juan por profeta, mis queridos hermanos. Pero de tal manera Herodías supo cómo pedirle la cabeza a Juan. De tal manera mandó a su hijita Salomé a bailarle, ahí a danzarle, ahí enfrente del rey, delante de sus amigos. Y de tal manera el rey se agradó tanto como danzaba la hija de Herodías, la Salomé, y le prometió darle aún la mitad de su reino si se dormía con ella. Mis queridos hermanos, ¿puedes entender? Ese Herodes era un hombre perverso, pecador, adúltero, ¿verdad que sí? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? De tal manera, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, de tal manera que aquella mujercita aceptó. Usted puede entender, amados hermanos, porque de tanto le gustó al rey cómo bailaba aquella mujercita, mujerzuela, mejor dicho, mis queridos hermanos. ¿Cuándo están aquí? Porque así le compró la cabeza de Juan Bautista, se puede decir. Así le pidió la cabeza, ¿sí? A través de una danza, a través de un baile. Y tanto le agradó al rey, mi querido hermano, y lo mandó a decapitar a Juan en la cárcel, dice la palabra de Dios. Y lo trajeron en un plato y se lo entregaron a la madre, lo que le pedía. Usted puede entender, amados hermanos. Así quisieron tapar, mi querido hermano, la boca del siervo de Dios, pero no pudieron. Porque la palabra me dice en Marcos capítulo 1, 14 en adelante,
Dice la palabra de Dios, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús predicando el evangelio, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Así que no te asuste, mi hermano, si usted predica la verdad, si predica arrepentimiento, porque es lo que necesita este pueblo, este mundo el día de hoy. El siglo XXI que vivimos es predicarle un mensaje de arrepentimiento. Y es lo que está escasa en muchos púlpitos, en muchas iglesias. Es lo que está escasa hoy en día en Dimoy, en predicar arrepentimiento. Porque un mensaje de arrepentimiento la gente no le gusta escuchar cuando están aquí. Dicen: ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero Juan lo predicó y le costó su cabeza. Jesús lo predicó, que lo crucificaron, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Sabemos que él tenía que hacerlo, pero siguió predicando arrepentimiento. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. De tal manera fueron despellejados, crucificados boca abajo, quemados en una hoguera. Mi queridos hermanos, usted puede entender, fueron devorados por fieras salvajes por predicar la palabra del Señor. Pero mucha gente muchas de las veces dicen, se autojustifican: ¿de qué me voy a arrepentir? Yo voy a la iglesia una vez al mes, yo me congrego una vez a la semana. ¿De qué me tengo que arrepentir? Cuando están aquí, amados hermanos, Dios sabe cómo estamos delante de Él. Dios conoce nuestra condición espiritual, mis queridos hermanos. Aquí podemos ver en este capítulo 8, desde el sacerdote, desde el rey, del príncipe, el sacerdote, los profetas andaban mal y Dios los llamaba a que se arrepintieran sus malos caminos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El Señor se estaba preguntando: ¿cómo es posible si alguien se desvía de su camino? ¿Acaso no vuelve? Si alguien se cae, ¿acaso no se levanta? ¿Qué le pasa a Jerusalén? ¿Qué le está sucediendo a mi pueblo? Este pueblo rebelde, será una rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño, ¿sí? Y no han querido volverse a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Ya hablan pura mentira, hay en su boca puro engaño. Esos hombres no se quieren arrepentir de su mal camino, diciendo: ¿qué hemos hecho? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Cada cual se volvió en su propia carrera, como caballos que arremeten con ímpetu en la batalla, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? ¿De qué me tengo que arrepentirse la gente? El hombre está arrepentirse, ¿sí?, de su mal camino. Este mensaje tan odiado por muchos, mis queridos hermanos. Solamente así el hombre puede dar la vida eterna, arrepintiendo su malos caminos y creer en el evangelio para ser salvo. Sí, arrepentido y cree en el evangelio para ser salvo, porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio cree en Jesús de Nazaret, el sacrificio que Él hizo por nuestro pecado en la cruz de Calvario. ¿Con qué propósito vino a este mundo? ¿Con qué propósito se hizo hombre? ¿Con qué propósito se encarnó en la Virgen María? Bendito sea el nombre de Dios, para darnos vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios, para salvarnos de la condenación del infierno. Con ese propósito vino el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios, para que el hombre pueda ser limpio de su pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Con ese propósito vino el Señor. Pero muchos no quieren reconocer a Jesús. Se rebela contra su Dios, autojustificándose. Por eso muchas de las veces muchos terminan mal, sufriendo. Mis queridos hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Pareciera que no conocieran el juicio de Jehová, el juicio de Dios. Así estaba Jerusalén, Judá, aquel tiempo. Verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conoce la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Señales hay, señales hay, y evidencia tenemos, ¿verdad que sí? Que el juicio de Dios no tarda en venir sobre este mundo.
Bendito sea el nombre de Dios. La hermana, cuando iniciamos el servicio, leo Mateo 24. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús habló de mucha evidencia. Lucas capítulo 17, 32. Lucas capítulo 21. El Señor lo refirió, lo mencionó unas y otra vez. Acordaos, ¿sí? Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad que sí? Uno estaban casándose, otro estaba dando en casamiento, otro andaban en parranda, en borrachera, sabrá Dios qué más, mis queridos hermanos, hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todo, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Estaban plantando, edificando, y viene el diluvio. Bendito sea el nombre de Dios. Y así será la vida del Señor, mis queridos hermanos. En este tiempo que vivimos un tiempo peligroso, pero mucho parece que ya se lo olvidó. Se le olvidó que Cristo viene. Cuando hay señales, hay evidencia. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Así nos encontramos hoy en día. Como decir, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todo hacen engaño, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Solo por la rebelión terrible, ¿verdad que sí? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes lo conquisten. Mis queridos hermanos, muchas las veces eso sucede, mis queridos hermanos, hoy en día, ¿verdad que sí? Cuando alguien se rebela en contra de Dios, mis queridos hermanos, no quiere saber de Dios, que dice: ¿qué me tengo que arrepentir? No he hecho nada. ¿De qué? ¿Por qué voy a tener el infierno cuando parte este mundo? Si Dios me ama tanto, Dios me quiere tanto, ¿verdad que sí, amados hermanos? ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? Muchas las veces la gente se rebela contra el Señor. Por eso miramos de repente, son sorprendidos, son avergonzados, mis queridos hermanos. Miramos hoy en día la gente se la pasa matando, trabajando tanto, mis queridos hermanos, nunca tiene tiempo para el Señor. Y al final de cuentas, mis queridos hermanos, cuando parta de este mundo, ¿de quién será? ¿Sí? ¿De quién será todo lo que tanto se esforzó a trabajar? Ni las grandes mansiones, los grandes lujos podrá llevarse a la tumba, porque ahí no va a caber, mis queridos hermanos. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? Y luego terminar perdido eternamente en el infierno. Dice la palabra de Dios que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, al final de cuentas. Mis queridos hermanos, ¿qué cuenta va a dar por su alma? ¿Qué aprovechar el hombre ganarse todo el mundo, mis queridos hermanos, si al fin perderé su alma? ¿Qué aprovechará el hombre, mis queridos hermanos? ¿Qué cuenta, qué recompensa dará por su alma? Bendito sea el nombre de Dios. Hemos visto mucha gente que tanto se afana por las cosas terrenales. Y esto pasa con ellos. A lo mejor sus mujeres no es dado a otro. A lo mejor sus hombres no dados a otro. Pero puede pasar muchas las veces, ¿verdad que sí? Hay tanto que se la mata trabajando, no tiene tiempo para el Señor, no tiene tiempo para la iglesia, no tiene tiempo para la familia. Se lo gana Pepe, se lo gana Juan, se lo gana Pancho, o se lo gana cabrá Dios que más, mis queridos hermanos. Otoño, cuando están aquí, amados hermanos. El Sancho, dice la gente por ahí, ¿verdad que sí? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Eso pasa. Aquí dice la Biblia: por tanto daré a otros sus mujeres. ¿Verdad que sí? Tanto se afana tanto por la cosa de este mundo, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la familia, y se lo arrebata el diablo. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Se lo arrebata el diablo, mis queridos hermanos. De tal manera, porque no tiene tiempo para el Señor, no entiende, no comprende. Eso pasa. Aún sus campos, a quienes los conquisten, mis queridos hermanos. Ha pasado caso, mis queridos hermanos, que suceden eso. Hemos visto casos.
A lo mejor alguien nos está mirando por las redes sociales que ha pasado este caso. A lo mejor tanto trabaja en los Estados Unidos mandando dólares para México con la familia. O la familia pide, mándame para construir, para comprar el terrenito. Y al final de cuentas, cuando aquel varón quiere regresar, ¿dónde está el terrenito? Ya la mujer ya se fue con otro. ¿No están aquí, amados hermanos? Eso pasa, mis queridos hermanos. Eso sucede, mis queridos hermanos, hoy en día. Porque la Biblia aquí dice: por tanto daré a otros sus mujeres. Sí, eso pasa y sigue pasando. Y solo por el hombre, por su rebeldía, no quiere buscar de Dios. Con Dios se camina mucho mejor en este mundo. Con Dios se vive muchísimo mejor en este mundo. Con Dios, mis queridos hermanos, todo lo que hagamos sale muchísimo mejor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando somos dirigidos por Dios, mis queridos hermanos, Él toma el control total de nuestra vida y Él cuida aún de nuestras posesiones. Cuando Él es el dueño de nuestra vida, cuando Él es el dueño de todas las bendiciones que Él nos da. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y Él reprende al devorador. Su palabra lo dice, mis queridos hermanos. Cuida aún la familia, cuida aún los hijos, cuida aún lo que nos has dado, mis queridos hermanos, que el enemigo no tenga parte. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si nosotros nos rebelamos en contra del Señor, mis queridos hermanos, entonces va a pasar esto. Y ha pasado con mucha gente que se han rebelado en contra de Dios. Y después se pregunta, que dice: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me castigó? Dios no te castigó, sino que tú te rebelaste en contra de Dios. Te saliste de su cobertura, te saliste de su abrigo, te saliste de su presencia. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Como Dios es un Dios santo, 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 no tiene parte con el pecado para nada, ni una milésima parte. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Por eso nosotros tenemos que volver a Él. Tenemos que regresar. Tenemos que levantarnos, bendito sea el nombre de Cristo, y no quedar tirado ahí. Hay que levantarnos, hay que ponernos sobre nuestros pies, bendito sea el nombre de Cristo. Si no hemos desviado del camino, regresa a casa. Sabe a dónde acudir, sabe a cuál camino volver. Ese camino que nos lleva a la vida eterna, que se llama Jesús de Nazaret, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que entrare por esa puerta, Dios no lo echará fuera, lo recibe con gozo. Ya no siga sufriendo, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que Dios quiere sanarte. Ya no sigas herido, ya no sigas enfermo espiritualmente. Era el caso de Jerusalén y Judá. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 18, vean lo que dice la palabra del Señor. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de las hijas de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidad ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros nos hemos sido salvos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo no han pasado y aún no eres salvo? ¿Cuánto tiempo no ha transcurrido y aún no eres salvo? Aún todavía sigue avanzando los días, sigue avanzando los tiempos. Hay personas, mis queridos hermanos, que aún no son salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Y aleluya, se dijeron en su corazón: este año 2023, ahora sí voy a entregarle mi vida a Cristo. Y se está terminando, ¿verdad? Que casi ya vamos a mediados del año y no se ha entregado su vida a Cristo. Más se acerca la venida del Señor. Cristo está a la puerta y no es salvo todavía aún. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. Terminó el verano, terminó el otoño, terminó el invierno, ¿verdad que sí? Y aún no son salvos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánta gente no está en esta condición, mis queridos hermanos? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. No quieren volver a su Rey, no quieren volver a su Dios cuando Él está aquí. Él está invitando a cada alma que proceda al arrepentimiento. Aleluya. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidad ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado.
No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bendito sea el nombre de Cristo. La gente no quiere la medicina. No quiere la medicina porque lo encuentra muy confrontadora para su vida. No quieren el antibiótico porque lo encuentra muy fuerte, mi queridos hermanos. Porque reprende su pecado, lo desnuda. Por eso no lo quieren, no se acercan al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La palabra de Dios es medicina y refrigerio para nuestro cuerpo y nuestros huesos, dice la palabra de Dios, mi queridos hermanos. Muchos no lo quieren porque esta medicina pone a descubierto su pecado ante los ojos de Dios. Cuando eso pase en ti, no te asuste. Dígale: Señor, aquí estoy, gracias, dame ese antibiótico, límpiame, pues sana mis heridas, y verá que Él hará eso. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él es el médico por excelencia. Bendito sea el nombre de Dios. No nada más puede sanarte tu enfermedad física, también sana la enfermedad espiritual que cargamos en el alma. Sana tus heridas, sana tus dolores, sana tu traición, sana lo que traigas en el alma. Cristo lo sana, bendito sea el nombre de Dios. Cristo lo sana. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Cristo venda tus heridas de tal manera que te sana, te deja sano en su nombre, porque hay poder en su nombre. Por su sangre y por su llaga somos curados, dice su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Él es el doctor de doctores. Bendito sea el nombre de Dios. Mucha gente se autojustifica, mis queridos hermanos. ¿Qué he hecho yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Necesitas arrepentirte. Necesitas a Cristo. Arrepentir tus malos caminos, acercarte al Señor, creer en el Evangelio, permitirles a Dios que Él te guíe, que Él te encamine, que Él dirija tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ninguna persona que no se ha arrepentido, mi querido, no va a entrar a la vida eterna. En la vida dice que en el reino de los cielos ninguna cosa inmunda entrará, ninguno que hace abominación y mentira, sino solamente aquellos que han creído el Evangelio, que se han arrepentido, solamente aquellos que su nombre están inscritos en el libro de la vida. Cuando uno cree en el Evangelio y se arrepiente de sus malos caminos, el nombre de aquella persona se escribe en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque ya es una persona que va a empezar nueva vida, una vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. El hombre se la pasa autojustificándose, mi querido hermano, ¿verdad que sí? De tal manera que dice: ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no me tengo que arrepentir. No tengo tiempo para buscar de Dios. No tengo tiempo. Dice el hombre: no tengo tiempo, ando muy ocupado. Tengo que trabajar mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el hombre, ¿verdad que sí, amados hermanos? Que no se dan cuenta que Dios está airado contra el mundo pecador todos los días de su vida, dice la palabra de Dios. Todos los días. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, porque he aquí, Amós 8:11 dice: he aquí viene día, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Hoy mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere proceder al arrepentimiento, porque para allá vamos como a los días de Noé, que nada más, escucha esto, amados hermanos, ¿cuántas personas fueron salvas? 8 personas fueron salvas. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? 8 personas nomás fueron salvas. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso el Señor pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Hallará fe. Bendito sea el nombre de Dios. Ya cuando el hombre va a querer escuchar palabras, ya no habrá quien le predique, ya no habrá quien le evangelice, ya no habrá quien le hable de esta gran verdad, porque aquel tiempo no habrá más predicadores. Estarán en la presencia de Dios los salvos, los que aman al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo Jesús? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús.
Bendito sea el nombre de Dios. El hombre se la pasa autojustificándose. No tengo tiempo. La Biblia dice, quiero mencionar una de las mentiras que el hombre usa. Mentiras antibíblicas y satánicas, se pudiera decir, mi queridos hermanos. Cuando le hablamos de Dios, no, dice, lo que pasa es que la Biblia dice, hasta dicen eso, la Biblia dice, es una herejía, una blasfemia, mi queridos hermanos. Dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuándo están aquí? Eso es una mentira antibíblica y satánica, se pudiera decir, mi queridos hermanos. En ninguna parte de la Biblia he encontrado que dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte dice eso, mi queridos hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Esa es una mentira. En verdad, esta frase es una frase antibíblica, mi queridos hermanos. La misma promueve la mente humana, el desarrollo de una actitud autodependencia, ¿sí? Como una actitud farisaica, por lo que yo hago. Yo hago esto, yo hago el otro, por mis obras, ¿verdad que sí? Ayúdate que yo te ayudaré, mi queridos hermanos. No dice la Biblia eso, mis queridos hermanos. Cuando están aquí, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sí? El origen de esta frase viene, mi queridos hermanos, está escrito del obispo de Hipona del siglo IV, Agustín. ¿Sí? Agustín, él decía, haz lo posible que Dios hará el resto. Y también escribió esto: Dios ayuda a lo que se ayuda. Obviamente esto se interpretó como lo que se ayudan a sí mismos. Desde aquí, la herencia oral intergeneracional lo convirtió en ayúdate. Como es obvio pensar, Agustín había leído la Biblia y habría encontrado un texto que conlleva un mensaje similar, pero él lo acomodó la frase a su modo, poniendo su propia palabra. ¿Sí? ¿Cuándo están aquí, hermanos? Ayúdate que yo te ayudaré, dice mucha gente. Me acuerdo que alguien me decía este rato cuando estaba evangelizando, le digo, amigo, esta es una palabra, es una frase antibíblica. Eso ni siquiera viene de la Biblia. No, la Biblia dice, no es cierto. No dice la Biblia. Por eso no tengo tiempo de buscar al Señor, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tengo que trabajar, por eso no me congrego. Eso es antibíblica. ¿Entiende esto? La Biblia nos enseña y nos invita continuamente. La Biblia, mis queridos hermanos, nos invita que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos y tener valentía para obedecer a Dios y a su palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Con el fin que todo emprendemos y hagamos todo bien. Bendito sea el nombre de Cristo, que todo nos salga bien. La Biblia dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate y ser muy valiente. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra de Dios, que uno tiene que poner de su parte, dar un paso de obediencia. Pero el hombre se quiere autojustificar unas y otras veces. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito sea el nombre de Dios. Está como la otra palabra que muchas veces usan, mi queridos, que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esa frase también es antibíblica. ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Todo que digan esto, me digan mucho la palabra, es hasta pastores he escuchado decir, predicadores, evangelistas, hermanos en la fe, hermanos y hermanos. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa frase es una frase antibíblica. Y hasta satánica se puede hacer, porque así el pecador se acomoda, no se siente tan culpable el peso del pecado, mis queridos hermanos. Al fin que se sienta cómodo, oh, pues Dios me ama así como soy, ¿verdad que sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Esta palabra, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, es de un pensador hindú, ¿sí? Está basado esto en sus escritos, no en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La verdad que esta frase fue dicha por el abogado, pensador y político hindú. Se llama Mahatma Gandhi. Tiempo después, esta frase fue formada por muchos cristianos y en su púlpito y sermones comenzaron a mencionarla, implantándola en los oyentes como algo bonito que se escucha. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Cuándo están aquí, amados hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
Muchos lo hacen frecuentemente. Pero la Biblia, ¿qué dice de esto? La Biblia dice, Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice la palabra de Dios, Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío, contra el pecador todos los días. Lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 8. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Proverbio 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto dice el nombre de Cristo? ¿Verdad que sí? Esta frase no es bíblica. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es bíblica. Dios está airado contra el mundo pecador todos los días. Dios está airado con el pecador todos los días. Sí, Dios de esta manera son abominación ante la presencia de Dios. Por eso Dios quiere que se arrepienta. Por eso Dios quiere que proceda a un arrepentimiento, que vuelvan a Él para que puedan ser salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Dios los invita, si han caído, que se levante. Si se han desviado, que vuelvan, dice el Señor, ante su presencia. No que vayan en mal. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús y a su nombre. Por eso el apóstol Pablo nos enseña: si uno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. 1 Pedro 4:11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas las veces la gente no quieren hablar Biblia, prefieren hablar conforme a su estilo de vida, como ellos piensan, mis queridos hermanos. Por eso Efesios 5:6 dice: no os engañéis. Sí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Está la otra palabra que hemos escuchado también, mis queridos hermanos. Lo hemos escuchado en muchos púlpitos apóstatas, que dice de tal manera, para hacerle sentir bien a los pecadores, que los pecadores no se sientan que necesitan arrepentirse para ir a la vida eterna. Dicen, mis queridos hermanos, todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Todos somos hijos de Dios, dice. Está hasta el pecador, hasta el impío, hasta el homosexual, hasta la lesbiana, hasta la persona que hace lo abominable ante los ojos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Cuando la Biblia establece claramente que toda la humanidad es creación de Dios. Eso sí, somos creación de Dios, toda la humanidad. ¿Verdad que sí? Colosenses 1:16. Por él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas que por él fueron creadas. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, ¿sí? Visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuánto dice el nombre de Cristo? Todo fue creado, creación, creación. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Juan capítulo 1 verso 12, Juan 15:52, Romanos 8:16. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Es decir, que solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto su fe en Jesús como hijo de Dios, esos son los hijos de Dios. Y aquellos que siguen practicando el pecado, que siguen desobedientes, que siguen viviendo una vida impiamente, mis queridos hermanos, esos son hijos del diablo. La Biblia dice, 1 de Juan capítulo 3 verso 8 al 10, mis queridos hermanos. La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios.
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Para esto apareció el Señor, para deshacer toda obra del diablo. Porque antes, todos nosotros, cuando andamos en el mundo, cuando andamos perdidos, vivíamos una vida sin Cristo, sin rumbo, sin dirección, éramos hijos del diablo. Cristo nos libertó, Cristo nos salvó, y ahora somos hijos de Dios, porque Él dio su vida por nosotros, nos rescató de esta vana manera de vivir, mis queridos hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí dice la palabra del Señor, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica el pecado del diablo, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? 3:9, ¿qué dice? Bendito sea el nombre de Cristo. Y eso lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? En este mundo hay hijos de Dios y hijos del diablo, mis queridos hermanos. Tenemos que entender que todo aquello que practica lo que Dios aborrece son del diablo. Pero hoy vengo a decirle que Cristo puede libertarlo. Cristo puede romper toda atadura de tinieblas. Cristo puede romper todo yugo. Le están atando, pero necesitan arrepentirse. Necesitan ceder a obediencia, a arrepentimiento. Necesitan proceder al arrepentimiento, en acercarse a Cristo Jesús, en volver a Él, en regresar a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Si cayeron, levántese. Si se desviaron, vuelvan, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Palabra que hemos escuchado también, estoy terminando. Todos somos gente buena, dice mucha gente, ¿verdad que sí? Sí, toda gente buena. No hay ninguno, ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Nadie es bueno, mis queridos hermanos. No existe ni siquiera uno. Se han extraviado, se han corrompido el hombre. Una cosa es que Dios hizo al hombre perfecto, pero cada uno buscaron perversidad, dice la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 18. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Otra palabra que he escuchado, mis queridos hermanos, de tal manera que dice la gente: todos adoramos al mismo Dios. Todas las religiones son buenas, ¿verdad que sí? ¿De quién me tengo que arrepentir? Déjame decirte, no es cierto. Esa es la mentira del diablo. Ha inventado las religiones, ¿sí? Porque no todas las religiones adoran al mismo Dios que adoramos. A Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Esta mentira surge por muchas personas. Sostiene que todas las religiones son camino igualmente válido para llegar a Dios y descubrir el sentido de la vida. Si hay un solo Dios vivo, eso lo podemos creer. Si hay un solo Dios verdadero, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, dice la palabra de Dios. No hay otro. Pero Él solo acepta la adoración que viene a través de su Hijo Jesucristo, de su unigénito Hijo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ninguna otra religión falsa que hay en el mundo, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 4:12. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Él es el único camino al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra, en cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas veces la mentira que hemos escuchado también, a lo mejor la mentira, yo
yo no lo voy a llamar, yo lo voy a llamarlo mentira, porque yo ahora con la ayuda del Señor, y usted también, si estás en Cristo, usted puede discernir espiritualmente si la persona le está diciendo la verdad o es mentira, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice? Ahora que estamos en la verdad en Cristo Jesús, ¿cuánto bendice el nombre de Dios? Muchas de las veces hemos escuchado otra mentira que dice, cuando alguien muere, dice, otro angelito más en el cielo allá con Dios, otra estrellita más en el cielo. Sea cualquier sea un pecador, un borracho, una persona que vivió una vida perdida sin Cristo, una persona que no se quiso arrepentir. ¿Será eso lo que dice la Biblia, mi queridos hermanos? La Biblia no dice eso. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La respuesta aquí es simple y sencilla. Los humanos son humanos y los ángeles son ángeles. Así lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Claramente enseña que los ángeles son seres distintos a los humanos. Salmo 8, 4 al 5. ¿Sí? La Biblia aparece que Dios hizo a los humanos un poco menos que los ángeles. Hebreos 12, 22 en adelante. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y también, si alguien parte de este mundo sin la salvación de su alma, mis queridos hermanos, no puede ser un angelito en el cielo, porque si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor, que el destino del pecador será al infierno, mis queridos hermanos. Apocalipsis 20:15. Bendito sea el nombre de Dios. Así dice mucha gente, todos vamos al mismo lugar cuando muramos, pero eso no dice la Biblia. Apocalipsis 20:11, ¿qué dice la Biblia? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito sea el nombre de Dios. Ese será el destino del pecador. Esa es la gran verdad, mis queridos hermanos. Por eso el hombre necesita arrepentirse de su mal camino, para que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Caminar en obediencia hacia su Dios, mis queridos hermanos. Dejarse guiar por Él, dejarse dirigir por su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios, para que el hombre pueda ser salvo. Dios quiere que su pueblo sea libre de su pecado. Dios quiere salvar a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere darle vida eterna. A Dios le duele tanto ver a alguien andando en pecado, mis queridos hermanos. A Dios se entristece su corazón. Aquí lo acabamos de leer en Jeremías. Bendito sea el nombre de Dios. Se disgusta su corazón, está triste. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Jeremías 8, 18. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios mismo sabe cuál será el destino del pecador. Como el pecador sufre en el pecado, mi queridos hermanos. El pecado le trae tristeza, le trae vergüenza, le trae sufrimiento, mi queridos hermanos, a la persona que vive en el pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dios quiere libertarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Como Dios le dolía tanto cuando escuchaba el clamor de su pueblo que estaba ahí esclavizado en Egipto, porque lo representa Egipto, pecado, que la persona está de esclavo en el pecado. A Dios le dolió en su corazón. Éxodo capítulo 9 verso 1. Cuando Dios envió a Moisés, que le dijo entonces, Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bendito sea el nombre de Dios. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Y Dios sigue diciendo, así como a Jeremías: así dile a mi pueblo. Y Dios sigue hablando hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dile a mi pueblo. Sí, deja ir a mi pueblo. Lo que representa estar esclavizado ahí. Faraón, mi José, tiene a la persona esclava. El diablo tiene a la persona esclava en el pecado, mis queridos hermanos. Pero Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario. Solo tú tienes que tomar la decisión, dejarte soltar de ese pecado.
Suéltate en el nombre del Señor, que Cristo quiere libertarte, quiere darte vida eterna. Cuánto bendice el nombre de Dios. Ya no estés esclavizado en el pecado. Cristo venció al diablo en la cruz de Calvario. Suéltate ese pecado, vuelve al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso Dios le dice a Jeremías: Jeremías, dile a mi pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué no porque los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Bendito sea el nombre de Cristo. Los habitantes de Jerusalén se rehúsan a regresar, se aferran en su mentira y se niegan a volver. Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor así le dice a Jeremías: dígale a mi pueblo que se levante. Si se desviaron, que regrese, que se arrepienta la gente de Jerusalén de su mal camino. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Quien quiera que sea usted que esté escuchando esta palabra, o alguien que está aquí que aún no es salvo, bendito sea el nombre de Cristo. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte vida eterna. Ya no te sigas rehusando, ya no te sigas autojustificando. Bendito sea el nombre de Dios, porque tu justificación será vana si parte de este mundo sin Cristo, si no le entrega tu vida al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. El hombre podrá justificarse con muchas cosas. Muchas las veces dice: yo no hago daño a nadie, no he golpeado a nadie, no digo mala palabra. Pero eso no te hace justo delante de Dios, porque el que justifica se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú reconoces el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz de Calvario, ¿con qué propósito Él vino a morir por tus pecados? ¿Con qué propósito? Para salvarte del infierno, para que un día esté en su presencia, en su reino. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, oh Padre amado. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Gracias por este mensaje, Señor, aleluya, de esperanza que tú nos das a cada uno de nosotros. Que tú aún nos invitas, Padre amado, a cada uno de nosotros que volvamos a ti. Sí, Señor, tú conoces, Señor, nuestro camino. Tú conoces nuestro levantar, nuestro andar, nuestro acostar. Tú conoces nuestra senda, Padre, cómo se encuentra delante de ti, Dios mío. Oh, Señor, prediqué tu palabra, Padre, y lo hice para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, Señor, gracias te doy, Dios mío, porque tú aún nos sigues hablando, para que estemos a cuenta contigo, Padre amado. Que no nos sigamos autojustificándonos, oh hermano, diciendo que hemos hecho, no hemos hecho nada malo. Dios conoce nuestro andar. Dios conoce cómo estamos delante de Él. Dios invita a que volvamos a Él con corazón constrito, con corazón humillado, con corazón reconociendo que necesitamos más obediencia, que necesitamos ser dirigidos por Él, que necesitamos más de su santidad, que necesitamos ser encaminados, ser guiados por su Santo Espíritu. Sí, Señor, necesitamos de ti todo el tiempo, Padre. Necesitamos de tu presencia. Dirige nuestros caminos, Señor. Dirige nuestros pasos, Padre. Oh, Dios mío, a pesar que estamos en esta lucha constante, Dios mío, en esta lucha, Padre amado, que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, Señor. Que tú, Señor, sea tú encaminándonos, Señor. Aleluya, Dios mío. Que no nos dejemos guiar nada más por los impulsos de nuestros corazones. Que no nos dejemos guiar por los impulsos carnales, sino por tu Santo Espíritu, Padre amado. En el nombre de Jesús necesitamos de ti todo el tiempo, Señor. Oh, Dios mío, por eso el apóstol Pablo decía: Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, Dios, guíanos, Señor. Si hay alguien que está luchando aquí, Dios mío, contra la carne, Señor, dale la victoria, oh Espíritu Santo. Danos la victoria, Espíritu Santo. Oh, Señor, si hay obras carnales en nosotros, danos la victoria, Espíritu Santo, de vencer todas obras carnales, toda ira,
ira, todo enojo, toda gritería, todo lo que no es tuyo, Dios mío, toda mentira, Señor, en el nombre de Jesús, todo egoísmo, toda vanidad, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos la victoria, Señor, que seas tú viviendo en nosotros, habitando en nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Prediqué tu palabra. Lo hice, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Así como tú me la diste, así la compartí, Dios mío. Gracias, Padre amado. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, hermano, Dios mío. Bendice la vida, Señor, de la visita, de que nos ha visitado el día de hoy, Padre. Que sea tu palabra, Señor, atrayéndolo. Que sea tu palabra hablando a su vida. Que sea tu palabra, Señor, haciéndolo meditar. Tu palabra, en el nombre de Jesús, que tu palabra, lo creo, Padre amado, que nunca vuelve a ti vacía, Padre amado. En el nombre de Jesús, prediqué tu palabra, lo hice para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.